Capítulo 125, Caos 2. A pesar de la intervención del profesor Mars, la situación degeneró tan pronto como Raas y Linjos lograron recuperarse de la feroz paliza verbal que acababan de recibir. ¿Quién es ese lunático desquiciado y por qué se le permite tener contacto con los estudiantes? No tiene vergüenza ni consideración por los sentimientos de los demás. Normalmente, Raas habría sido humilde y sumiso. Para alguien que nunca había salido del pequeño pueblo de Lutia en más de 30 años, la Academia del Grifo Blanco era intimidante. Raas era muy consciente de que incluso un solo ladrillo del castillo valía más dinero del que podría ganar en toda su vida. Raas todavía no podía creer que uno de sus hijos hubiera logrado ser admitido en un lugar así. Sospechaba que detrás de toda su valentía, Lit en realidad estaba teniendo una vida difícil, rodeado de niños ricos y consentidos. En cualquier otra circunstancia, nunca habría entrado, temiendo que su mera presencia fuera suficiente para avergonzar a Lit. Pero ahora, después de que su hijo hubiera sido gravemente herido debido a la incompetencia de los llamados profesores, no solo había sido obligado a escuchar los desvaríos del Linjo sobre el prestigio de la academia, sino que también había tenido que sufrir a un joven y apuesto dandy intentando seducir a su esposa frente a sus ojos. Esa fue la proverbial gota que colmó el vaso. Ya no le importaba si el hombre frente a él era el director o el rey mismo, Raas estaba decidido a decirle lo que pensaba. Por otro lado, Linjos no quería otra cosa que unirse a él y destrozar a Manouger miembro por miembro. Ese hombre siempre había sido una pesadilla para las relaciones públicas, ya sea evitando eventos sociales o causando un desastre las pocas veces que se dignaba a asistir. Y ahora, en menos de un día, Linjos había sido agredido y humillado por él 2 veces, ambas veces frente a estudiantes y personal, destruyendo cualquier orgullo y dignidad que se suponía que su papel debía tener. Ojalá pudiera decirle que si la anterior directora que reclutó a Manohar no estuviera ya muerta, la mataría yo misma. Justo después de lanzar a Manohar desde la torre más alta de la academia. Pero cuando acepté este trabajo, sabía que había un elefante en la habitación. A pesar de sus muchos defectos, puedo asegurarte que el profesor Manohar es ese tipo de genio que aparece solo una vez cada 100 años. Es un activo invaluable para la academia y el reino, que ya ha salvado innumerables vidas, probablemente incluso la de tu hijo. Raas no quedó satisfecho con la respuesta, pero Elina apretó fuerte su mano, deteniéndolo en su camino. ¿Sientes mucho dolor, querido? Le preguntó a Lit, acariciándole el cabello. No, mamá. Al contrario, me siento adormilado pero relajado. Él respondió, bastante sorprendido de tener cabello nuevamente. Aún no había tenido ocasión de mirarse en un espejo. Eso es porque te inyectamos varias pociones para ayudarte a dormir y recuperarte. Explicó Linjos. Marsh regresó, trayendo consigo a 5 miembros del personal médico y el brazo perdido de Lit. Por lo general, para un caso tan simple, un solo profesor era suficiente, pero querían mostrar tanto a Lit como a sus padres cuánto les importaba. El brazo estaba completamente envuelto en gasa de lino blanco puro, sin dejar expuestos ni siquiera los dedos. Al estar separado de un cuerpo vivo, no podía ser curado, por lo que estaba destinado a estar ensangrentado y quemado. Lit imaginó que cubrirlo era otra forma de cortesía hacia sus padres, ya que ningún sanador habría parpadeado al verlo. En el momento en que el brazo estuvo a 5 metros de él, Lit sintió que algo extraño estaba sucediendo. Su núcleo de mana comenzó a agitarse dentro de él, tratando de liberar mana. Lit estaba demasiado cansado para luchar sin una buena razón, así que dejó de resistirse. Soules, ¿puedes describirme qué está sucediendo? No puedo activar la visión de vida sin inundar mis ojos de mana. Hilos de energía están saliendo de tu cuerpo y conectándose al brazo. ¿Está vivo? Cuando Lit sintió el dolor picante de las quemaduras, se sorprendió tanto que sin querer movió los dedos de su mano izquierda. Afortunadamente, Mars seguía caminando, por lo que el movimiento repentino pasó desapercibido. Ahora el mana está reemplazando la sangre, reactivando la fusión de luz persistente desde antes de que fuera cortado. Por mi creador, se está curando por sí solo. Soules estaba libre para expresar su sorpresa, pero Lit tenía que mantener su calma, actuando como si todo fuera normal en lugar de entrar en pánico. Solo para asegurarse de que no era todo un sueño loco, Lit intentó doblar el meñique izquierdo. Se movió a voluntad. Lit extendió su mano restante hacia Elina. Mamá, ahora estoy un poco asustado.
Lit intentó transmitir sus verdaderos sentimientos sin despertar sospechas, al mismo tiempo atrayendo toda la atención hacia sí mismo. Mientras se enfocaba en el calor de su madre, intentó llamar de vuelta las energías de su brazo, pero sin éxito. Cuanto más cerca estaba, más fuerte era la conexión. El proceso de reconexión se llevó a cabo sin problemas, seguido inmediatamente por el proceso de curación. Lit tuvo que permanecer inmóvil cuidadosamente todo el tiempo, un solo espasmo traicionaría su secreto nuevo e inoportuno. La noche antes del sabotaje en el salón de entrenamiento de la magia dimensional, a unos cientos de kilómetros al sur de la frontera del reino del Grifo, el alto consejo de las tribus del desierto se había reunido, tratando de presentar su caso al benefactor. El desierto de sangre era el más grande de los 3 grandes países en el continente de Garlén, los otros 2 eran el reino del Grifo y el imperio de la Gorgona. Según muchos, también era el más fuerte y peligroso. La razón era que, a pesar de su clima severo, el desierto de sangre era el más rico en términos de tesoros místicos y recursos naturales. Mientras que en otros lugares para encontrar cristales mágicos, uno tenía que excavar montañas o explorar vastos bosques, en el desierto de sangre era suficiente encontrar un oasis. Los géiseres de energía mundial que en otros lugares estaban ocultos, y solo se podían encontrar por pura suerte o recurriendo a artefactos poderosos como soules o las pinzas de Scorpicore, se manifestarían en forma de agua, vegetación y vida. Entre sus dunas, era posible encontrar formaciones rocosas ricas en un metal raro, el dabros, que después de ser fundido y forjado cambiaría su color de plateado a negro, según cómo se expusiera a la luz, pero lo más importante era que era capaz de cortar el hierro como si fuera madera. El dabros era el material más resistente conocido por el hombre. A pesar de su nombre, las arenas del desierto de sangre no eran rojas, sino dorado amarillento. Provenían de las innumerables vidas perdidas durante las guerras pasadas, cuando las diferentes tribus del desierto luchaban entre sí o contra los extranjeros que intentaban robarles sus tierras. La guerra había sido una constante en el desierto, porque ninguna cantidad de cristales de mana o dabros podía hacer que el clima fuera húmedo, saciar la sed de humanos y ganado o hacer que la tierra fuera fértil. A pesar de todas las riquezas que poseía, la comida y el agua siempre habían sido la única moneda que tenía algún valor real en el desierto. En el pasado, las tribus luchaban por el control del oasis, ya sea por su propia voluntad o manipuladas por la gente de las llanuras que deseaban explotar sus necesidades para perseguir el monopolio de los recursos. Pero ya no más. Después de la llegada del benefactor, el desierto se había unificado y la palabra competencia había sido reemplazada por la extraña cooperación. Ahora los oasis se compartían, y cada tribu rotaba periódicamente de una zona del desierto a otra, permitiendo que todos disfrutaran cíclicamente de todo lo que su país tenía para ofrecer. Cada uno de los líderes de la tribu, ahora simplemente llamados plumas, recibiría sabiduría y poder, volviéndose fuertes en las artes de la magia sin importar el talento con el que nacieran. Pero lo que ahora podría parecer un país divino, venía con un precio. Las leyes del benefactor eran las únicas leyes, y el castigo más leve por romperlas era la muerte. Las plumas gobernarían por encima de su pueblo, pero cualquier cambio, pequeño o grande, debía recibir la aprobación del benefactor. Incluso el alto consejo se había reducido a una mera formalidad, solo una voluntad realmente importaba. Esa era la razón por la que ahora se llevaba a cabo solo después del atardecer, cuando el benefactor tenía un temperamento menos ardiente. Esa noche, las plumas convocadas intentaban persuadir al benefactor sobre las muchas ventajas que las tribus del desierto obtendrían al invadir un debilitado reino de los grifos. Capítulo 126. Sangre en el desierto. Sus espías habían traído noticias de que una guerra civil era inevitable, era el momento perfecto para comenzar a planificar su invasión. Hablando en su nombre, estaba Asun Dagfur, pluma de la tribu de León Rojo, temporalmente designado como pluma principal, el primero entre iguales y portavoz de las tribus. Era un hombre alto, de alrededor de 1,84 metros, 6 pies, de altura, con un cuerpo delgado y musculoso, tez oliva y una barba larga pero bien cuidada. Como todas las plumas, llevaba pantalones y camisa blancos pesados para soportar el frío de la noche y un turbante en la cabeza, con un enorme rubí en el centro para representar su estatus en la tribu. La reunión se llevaba a cabo en una tienda ceremonial, de color dorado,
cuyos lados y suelo estaban cubiertos por alfombras y tapices que representaban la historia colectiva del desierto. El techo de la tienda estaba encantado para poder volverse invisible a voluntad, ya que al benefactor le disgustaban los espacios confinados, y de esta manera aún podía contemplar la luna y las estrellas. El espacio estaba perfectamente iluminado por 27 braseros de hierro negro, uno para cada tribu. Sus fuegos eran alimentados por la magia de su respectiva pluma, utilizada tanto para simbolizar su fuerza como para votar una vez que una discusión había llegado a su fin. Como siempre, Azun hablaba con pasión, describiendo todas las tierras verdes y manantiales de agua, esperando que las tribus los arrebataran a los débiles y estúpidos habitantes de las llanuras. Sus ojos negros buscaban la aprobación y el apoyo de las otras plumas, pero no encontró ninguno. Después de que había comenzado su discurso, todas las miradas se fijaron en la solitaria figura de pie al otro lado de la tienda, observando cada uno de sus movimientos. Era un ave roja y ardiente, de 3 metros, 9 pies 10 pulgadas, de altura, con el cuerpo de un águila y las plumas de la cola parecidas a las de un pavo real. El legendario Fénix Salark, también conocido como el benefactor del desierto, que siglos antes había unido a todas las tribus bajo su dominio. Se susurraba que de cada una de sus plumas se podía forjar un arma incomparable y que su sangre guardaba el secreto de la inmortalidad. Para poder entrar en la tienda, había encogido notablemente y ahora se encontraba en su estado más vulnerable. A pesar de eso, ningún hombre o mujer entre las plumas sentía ninguna emoción aparte del respeto y el miedo. Salark se mantuvo quieto, con los ojos cerrados, sabiendo que no sería capaz de controlarse si los abriera. Una vez que Azun terminó, hizo una pregunta sencilla. Entonces, ¿vas a abandonar el desierto? La voz de Salark no era fuerte, pero aún así sonaba perfectamente clara para todos los presentes. No, mi señor. El león rojo nunca haría eso. Levantó las manos y bajó la cabeza en señal de sumisión. Solo estoy proponiendo que nos vengemos de las llanuras y aseguremos nuevos recursos. ¿Venganza? Preguntó abriendo un solo ojo. Traer la muerte a los vivos no hará sufrir a sus antepasados. Suena más como una excusa insignificante para irse porque estás insatisfecho con lo que tienes ahora. No me iré y no soy ingrato. Dijo tratando de parecer fuerte y seguro, pero el sudor frío le corría por la espalda. Entonces, ¿cómo propones mantener las fuentes conquistadas? ¿De qué sirve un suelo fértil si no se cultiva? Bueno, por supuesto que algunos de nuestros hombres tendrán que quedarse atrás con sus familias. Pero solo para establecer una cadena de suministro que beneficiará a todas las tribus. No me importan tus palabras dulces, solo su significado. Respondió Salark duramente. ¿Quieres que tu gente se aleje, que críen a sus hijos en tierras extranjeras, lejos del desierto y de mí? No tengo objeción a tu plan. La última frase dejó a todos sorprendidos, la indulgencia nunca había sido su punto fuerte. Pero al mismo tiempo, no le daré apoyo. Aquellos que deseen participar son libres de hacerlo, siempre y cuando primero me devuelvan todas mis bendiciones. La segunda parte, en cambio, estaba perfectamente en línea con su carácter, haciendo que todas las plumas se pusieran pálidas. Solo para aclarar, ¿estás hablando como pluma alta, como pluma del clan del León Rojo, o solo por ti mismo? Los ojos de Salark se abrieron, liberando una gran cantidad de intención asesina que hizo que Azun se arrodillara, sus garras golpeando el suelo al ritmo de los tambores de guerra. Él no habla por la tribu del Águila Dorada. Dijo una mujer de mediana edad levantándose de su silla, solo para arrodillarse en el suelo, su frente tocando el suelo mientras su brasero se volvía negro, negando las palabras del pluma alta. Él no habla por la tribu del lobo plateado. Uno tras otro, todas las plumas se arrodillaron, la luz negra de los braseros proyectando una atmósfera siniestra. Él no habla por la tribu del León Rojo. Reconociendo el fracaso de Azun, los ancianos que lo acompañaban renegaron de su líder, esperando salvar a su gente de ser desterrada para siempre. A través de un esfuerzo colectivo, lograron arrebatarle el control de la llama a Azun, volviéndola negra y dejándolo solo. Los acontecimientos lo habían sorprendido, pero no lo suficiente como para no reconocer lo que había sucedido. Debajo de la tensión y el miedo que aparecían en el rostro de sus compañeros, podía ver cómo sus labios se curvaban en una sonrisa apenas contenida. Sabía que era impopular debido a su carácter dominante,
tratando de beneficiar a su tribu a expensas de los demás. Pero eso era porque bajo su liderazgo, el león rojo había crecido hasta convertirse en una de las tribus del desierto más pobladas y fuertes. Azun lo había utilizado en el pasado para presionar a las tribus vecinas, para obtener más y dar menos, aumentando su estatus en su comunidad. Cuando lo nombraron Pluma Alta, pensó que finalmente estaban listos para someterse. En cambio, todo había sido un engaño para eliminarlo sin una guerra, en perfecto acuerdo con las leyes del desierto. Cualquiera que sea el resultado del consejo, habrían obtenido una ganancia, ya sea invadiendo nuevas tierras o eliminando a un poderoso rival. Habían utilizado su ego en su contra, convirtiendo a Azun en un peón sacrificado sin saberlo. Él sabía lo que iba a suceder a continuación. Después de que los ancianos le quitaran su título, el benefactor se llevaría todos los artefactos y libros que Salark le había dado a lo largo de los años. Por último, le quitaría su mayor bendición, el don para la magia. Azun había sido un joven sin talento antes de conocer al benefactor. El Fénix se había sentido fascinado por su pasión y dedicación a la tribu, compartiendo con él sus secretos y sabiduría, convirtiendo al chico en uno de los guerreros mágicos más poderosos de León Rojo. Y ahora se lo llevaría todo de vuelta. Azun no sabía cómo Salark había aumentado su capacidad de maná y su fuerza mágica. Cada vez que lo trataba, él quedaba inconsciente. Pero había visto muchas veces cómo revertía los efectos. Con solo una mirada, el cuerpo de la víctima se retorcería y se contorsionaría, las venas se volverían azules y sobresaldrían, mientras el maná literalmente sería exprimido a través de un dolor insoportable, hasta que no quedara nada. Azun había vivido sus 36 años como guerrero, líder, un hombre entre hombres. No podía soportar la idea de perder tanto y vivir el resto de su vida en desgracia. Antes de que se llevara a cabo la sentencia, Azun usó la magia una última vez, deteniendo su propio corazón. En la muerte, su honor sería salvado y su familia sería tratada como los parientes afligidos de una pluma muerta, en lugar de como los de un traidor. El benefactor miró el cadáver, asintiendo ligeramente ante la decisión final de Azun. Salark lo había querido como un niño y lo había amado como un hombre, pero una vez que se había convertido en líder, se habían distanciado. Cuanto más poder adquiría, más insatisfecho se sentía. Primero robando a su propia tribu, luego torciendo los brazos de las tribus vecinas para saciar su sed de gloria. Y ahora, incluso tenía el descaro de pedirle a Salark que consintiera una guerra migratoria sin sentido. Si el Fénix hubiera querido abandonar el desierto, ya lo habría hecho. Si quisiera bañar el mundo en fuego y sangre, Salark no necesitaría pasar siglos enseñando a las tribus magia y cómo prosperar en el duro entorno que llamaba hogar. Soy Salark, el sol del desierto. Mi camino es el único camino. Mis palabras son ley. Rugió extendiendo sus alas, incendiando toda la tienda y a sus ocupantes, sin quemar a ninguno. Puedo ser como el amanecer que anuncia una nueva era, o como el atardecer que preludia una noche oscura. Llámame de nuevo por pura codicia, y todas las tribus necesitarán nuevos líderes. Capítulo 127. Sufrimiento. Después de que el profesor Mars terminara de curar el brazo de Lid, se quitaron los vendajes, revelando que volvía a la normalidad, excepto por un pequeño detalle. A diferencia del resto de su cuerpo, que aún conservaba su color normal, estaba pálido como si nunca hubiera visto la luz. Mars no se perdió la pregunta silenciosa en sus ojos. Lo siento, no sé cómo Manohar logra hacer eso. En teoría, es imposible que la piel nueva retenga algún tipo de bronceado, pero eso no le impide hacerlo de todos modos. Luego, susurró al oído de Lid. Sería mejor que vayas a ver a Manohar más tarde, si el problema de la piel te molesta. No creo que sea una buena idea traerlo de vuelta aquí. Lid asintió. Tanto el director como su padre probablemente no podrían soportar otra de sus charlas motivadoras. Profesor, aún no me has contado qué pasó después de que perdí el conocimiento. Gracias a Soules, Lid ya sabía la respuesta, pero necesitaba fingir curiosidad al respecto. Sí, en efecto. Pero es mejor que lo escuches de aquellos que realmente salvaron tu vida. Les costó bastante esfuerzo convencer a tus amigos de que dejaran tu lado y descansaran un poco. Sus padres se conmovieron al escuchar que su hijo tenía amigos tan dedicados, a Lid no tanto, ya que eso hizo que se desmoronara otra parte de sus creencias personales. También planteó una pregunta inquietante.
Soules, ahora que estoy usando una bata de hospital, por favor, dime que Manoucher no me desnudó frente a los demás. No, no lo hizo. Ella se rió. Pero no habría nada de malo en ello. Después de todo, todos ustedes son médicos. Es cierto, pero si la situación fuera al revés, ¿crees que a alguna chica le gustaría ser vista desnuda por 3 de sus amigos varones? Supongo que depende de los amigos. Había un toque de malicia en sus palabras. Vale, eso es todo. Lid decidió resolver el asunto de una vez por todas. Soules, ¿qué te está pasando? Desde que llegamos a la academia, de vez en cuando intentas buscarme una chica u otra, dices algo inapropiado, como ahora mismo. Las personas no son solo trozos de carne, también tienen sentimientos. Vaya, viniendo de ti. Por primera vez desde que se conocieron, Lid pudo sentir su enojo. No respondió, esperando a que Soules se desahogara. ¿Desde cuándo te preocupas por los sentimientos? Todo lo que haces es mentir para manipular a todos, pelear como un loco, acumular poder, enjuagar y repetir. ¿Alguna vez has pensado en mis sentimientos? ¿En lo asustada que estoy cada vez que haces algo estúpido, poniendo tu vida en riesgo como si no fuera nada? ¿O en lo envidiosa que soy de todos ustedes, libres de hablar, reír, caminar al sol, mientras yo estoy atrapada todo el día dentro de un anillo de piedra, viviendo mi vida a través de ti? Y para ser honesta, no es una gran vida. Tienes tantas personas que te aman, tantas oportunidades de acercarte a los demás y hacer amigos de verdad, en lugar de fingir. Sin embargo, siempre los rechazas como si fueran basura, y eso me enfurece. Sabes, tal vez el Scorpicore tenía razón. Tal vez realmente soy un objeto maldito, porque a veces esta vida realmente se siente como una maldición. Aunque no tenía lágrimas que derramar, para Lid era como si estuviera llorando a mares. Esto lo hacía sentir terriblemente culpable e impotente. Demasiado a menudo se había cerrado a ella, ya sea para estudiar o practicar, hablando solo para pedirle ayuda. Habían estado juntos durante tanto tiempo, pero a veces todavía trataba a Soules como algún tipo de electrodoméstico. Lid no podía negar nada de lo que había dicho. Para él, las personas eran solo herramientas, mientras que los sentimientos eran una carga inútil. Lo siento, Soules. No sé qué decir. Todo este tiempo nunca dejé de considerar cómo te sentías, siempre dando por sentada tu felicidad. No es completamente tu culpa. Ella olfateó mentalmente. Nunca compartí mis preocupaciones contigo, porque tenía miedo de que no te importara o entendieras. Gracias por demostrarme lo contrario. Una cálida aura se extendió desde su conciencia, equivalente a un abrazo. Por mi creador, todo era mucho más fácil cuando nos conocimos. Yo estaba contento solo con sobrevivir, aprendiendo cosas nuevas cada día. Pero ahora, el conocimiento ya no es suficiente. Quiero sentir, quiero experimentar, y tú eres mi única ventana al mundo. Debería ser yo quien se disculpe por ser tan insistente todo este tiempo. Bueno, tal vez entre la necromancia y la forgemastería podamos encontrar una forma de darte un cuerpo sustituto. Un cadáver o un golem. Gracias, pero no gracias. Ya me siento como un monstruo, a veces, no necesito parecerlo también. Además, creo que la vida no es un problema que deba solucionarse, más bien algo que debo decidir si vale la pena tener. A Lid no le gustó para nada cómo había terminado la conversación. Su único verdadero amigo estaba sufriendo, y eso no era algo que pudiera aceptar pasivamente. Después de cambiarse a un nuevo uniforme, dejó que el profesor Marsh llamara a sus amigos, que a pesar del poco tiempo de aviso llegaron increíblemente rápido. Normalmente, Lid habría encontrado una forma de evitar el inevitable abrazo grupal que siguió, pero las palabras de Soules seguían resonando en sus oídos. Progreso, no perfección. Repitió en su mente, como un mantra, resistiendo la repulsión que el contacto físico con esos 4 desconocidos despertaba a nivel instintivo. Lo inundaron con preguntas sobre su salud, repitiendo más de una vez cómo habían pensado que lo habían perdido. Elina se conmovió hasta las lágrimas, viendo su afecto por su hijo. Chicos, permítanme presentarles a mis padres, Raas y Elina. Con esas palabras, finalmente lo soltaron. Raas les estrechó la mano, mientras Elina los abrazaba fuertemente. Si alguna vez pasan por nuestro pueblo, siempre serán bienvenidos en nuestra casa. Nunca podré agradecerles lo suficiente. Después de algunas cortesías, Lid les instó a contarle qué había sucedido después de que él chocara contra la grieta espacial. A pesar de saberlo todo, quedó impresionado por su enfoque y dedicación durante un momento tan crítico, hasta el punto de recordar los detalles más finos. Obviamente, con Linjos presente, pasaron por alto toda la parte de los golpes. Luego fue el turno de Lid de expresar su gratitud. Un simple gracias y un apretón de manos fue suficiente para Raas, quien era un desconocido para ellos.
Sin mencionar que estaba bastante intimidado. Por lo que sabía, todos podrían ser príncipes y princesas. Lid no tuvo más opción que poner una gran sonrisa en su rostro y abrazarlos uno por uno. Mientras que con los demás logró realizar un abrazo rápido, cuando llegó el turno de Quilla, ella lo mantuvo en su lugar. Lid podía sentir sus manos recorriendo su espalda, mientras ella hundía su cabeza en su pecho, sollozando un poco. Después de unos segundos, la situación se volvió realmente incómoda. Todos miraban hacia otro lado, hasta que Raz vio la súplica silenciosa de ayuda en sus ojos y dijo: Hijo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres volver a casa, cambiar de academia o quedarte aquí? Respetaremos tu decisión, sea cual sea. Solo entonces Quilla finalmente lo soltó y se escondió detrás de Frilla, sonrojándose intensamente después de darse cuenta de lo que había hecho. Lid reflexionó durante un rato. A pesar de todos sus defectos, la Academia del Grifo Blanco seguía siendo el lugar más seguro para él. Otras academias probablemente lo discriminarían por sus orígenes y pasado, obligándolo a estar constantemente alerta. Además, todavía tenía que resolver el misterio de las cajas en su dimensión de bolsillo, encontrar una manera de evitar la profecía de la druida y salvar a Soules de su miseria. Ella podía rechazar su ayuda todo lo que quisiera, Lid nunca se rendiría sin luchar por ella. Quiero quedarme aquí, papá. Creo que los necesito tanto como ellos me necesitan a mí. Capítulo 128. Contingencias. No te arrepentirás de tu elección, Lid. El profesor Mars le dio una palmada en la espalda, con una mirada orgullosa en su rostro. Una vez que te gradúes, descubrirás que los magos de rango A, como tú y yo, son valorados casi tanto como los de rango S, si no más. Se rió entre dientes. ¿Qué? ¿Por qué? Lid no sabía si considerarlo una buena o mala noticia. Porque como has visto, genios como Manohar no solo son brillantes. También son caprichosos, volubles e impredecibles. Es posible que no seamos tan productivos, pero somos mucho más equilibrados y fáciles de manejar. Después del accidente en el salón de entrenamiento, el profesor Rad había perdido gran parte de su malicia. Ahora respondía cuando alguien le pedía explicaciones y, cada vez que veía a Quilla o Lid, suspiraba profundamente y sacudía la cabeza. En las semanas siguientes, Lid puso todo su corazón y alma en el Forge Mastering, acosando incansablemente al profesor Guanemire con preguntas. Estaba investigando tanto las runas que mantenían las cajas cerradas como un constructo capaz de sentir como un humano. La biblioteca le ayudó mucho en su primera tarea. Aunque no encontró la secuencia exacta de las runas en ningún lugar, Lid pudo determinar su poder y propósito. Llegó a la conclusión de que abrir al menos una de las cajas era factible si tenía el nivel de maestría de Guanemire y un equipo de investigación adecuado. Dado que eso era imposible, decidió tomar un camino indirecto. En lugar de atacar la cerradura desde el exterior, como haría un Forgemaster normal, destruiría su pseudo-núcleo como solo un despertado podría hacerlo. Tanto la cerradura como la caja tenían un pseudo-núcleo cada una, ambos mantenidos en su lugar por las respectivas vías de maná que su creador había rodeado con patrones de runas. La principal diferencia entre un pseudo-núcleo y un núcleo de maná real era que el primero no tenía forma de reponer sus energías sin el mago que lo había impreso. Por lo tanto, si de alguna manera Lid lograba dañar las vías, se suponía que la energía almacenada en el pseudonúcleo se filtraría sin provocar una explosión y el hechizo de la cerradura se desharía. Antes de realizar este tipo de experimentos, Lid siempre usaba su hechizo de silencio y varias barreras para evitar que una explosión resultante destruyera su habitación o fuera notada desde el exterior. Después de un mes desde el comienzo del segundo semestre, Lid ya había perdido 3 cajas. Todas habían explotado sin dejar rastro, pero él aún lo consideraba un éxito. Ni él ni sus pertenencias habían sufrido ningún daño, y con cada caja, la explosión se debilitaba. Era solo cuestión de tiempo antes de que Lid pudiera encontrar la forma correcta de perforar las vías rúnicas sin que el pseudonúcleo se volviera inestable. Ahora entiendo por qué la visión quería que salvara a Anak y conociera a Kale. Con solo la caja de Rodimas, nunca habría logrado abrirla. Podría dársela a la marquesa o a Linjos, dejándome con las manos vacías, o intentarlo por mi cuenta y fracasar. Suspiró. Bueno, para ser autodidacta lo estás haciendo genial.
Mars y Guanemir siempre te elogian por tu talento y logros. Creo que Guanemire ya te considera el mejor estudiante del cuarto año. Sí. Suspiró de nuevo. Alguien seguramente se enojará conmigo, otra vez. Sin mencionar que me estoy quedando rezagado en magia dimensional. Sin las noches en vela, incluso Yurial me está alcanzando lentamente y aún tengo que aprender el hechizo de restauración que Kuya ya sabe. Debo trabajar más duro. Tal vez sea porque Kuya solo tiene una especialización, mientras que Yurial tiene dos, y también son trabajadores. Tú, en cambio, eres un vago. La voz de Soules estaba llena de sarcasmo. En la cima de tus especializaciones oficiales, aprendiendo otras especializaciones por tu cuenta y convirtiéndolas en magia real. Todo esto mientras trabajas en esa cerradura, investigas un cuerpo para mí y perfeccionas tu núcleo de maná en tu tiempo libre. Lo cual suele suceder cuando te ves obligado a usar el baño o durante las lecciones teóricas. No has dormido en casi un mes. Sinceramente, me sorprende que hayas logrado tanto con solo 24 horas al día. Progreso, no perfección. ¿Recuerdas? Necesitas frenar un poco. No puedo. El examen del segundo trimestre se acerca y nadie sabe de qué se tratará. Cada segundo cuenta. Desde la explosión del laboratorio alquímico de Cornhathorn, la ciudad de Candria había caído rápidamente en una histeria masiva. Solo unos días después del evento, extrañas enfermedades y asesinatos habían comenzado a ocurrir por toda la ciudad y con el paso del tiempo, las cosas solo empeoraron. Sanadores de todo el marquesado y más allá habían sido llamados para ayudar, pero a pesar de que tanto la corona como la asociación de magos no escatimaban gastos para llegar al origen del problema, no estaban avanzando. Se había impuesto un bloqueo de información para evitar que el pánico se extendiera más allá de las fronteras de la ciudad. Aquellos que conocían el fenómeno hablaban de una misteriosa plaga que acechaba la provincia de Candria y estaban preocupados por su propagación. El número de muertos ya había alcanzado los cientos y cada día surgían más y más casos, lo que obligó a la corona a declarar el estado de cuarentena 2 semanas después del inicio del brote. Cualquiera que intentara entrar o salir de la ciudad sería ejecutado en el acto. Toda la región había sido envuelta por un conjunto de hechizos que impedían que los hechizos de vuelo y los pasos de desplazamiento funcionaran. Silfa, reina del reino de los grifos y máxima responsable de la Asociación de Magos, estaba al borde de un colapso nervioso. No había dormido correctamente desde que comenzó la rebelión de los nobles ancianos, y ahora, con el misterio sin resolver de la plaga, sentía que estaba perdiendo la razón. La reina no había pasado por alto como la situación actual había ocurrido justo después de que Arjin desapareciera en acción. El problema era determinar cómo estaban relacionados los dos eventos. Sabiendo la destreza de Arjin, sospechaba que todo era obra de un despertado. Era imposible que un miembro del cuerpo fuera asesinado de manera convencional durante una simple misión de reconocimiento. Además, el hecho de que las mejores mentes del reino aún no tuvieran pistas era prueba suficiente de que no era algo que la magia falsa pudiera lograr. Su problema era que, aparte de los miembros del cuerpo, la corona no tenía despertados, y la Lady Charras se negaba a entrenar a más de 7 a la vez. Los otros 6 miembros ya estaban involucrados en situaciones de vida o muerte, de lo contrario nunca habría llamado a Arjin tan pronto. Los equipos de rescate aún no buscaban entre los escombros del laboratorio, pero hasta ahora no había salido nada. Desesperada, sacó su amuleto de comunicación, tratando de contactar a Krishna Manohar, el dios de la curación. Él era el mejor sanador del reino, y su última esperanza. Aparte de una plaga mágica, podría haber sido el efecto de un artefacto antiguo. Tal arma poderosa, si es que existía, una vez encontrada debía mantenerse en secreto, y esa era la razón por la que lo había guardado como último recurso. Ese hombre era un arma de doble filo, la discreción y la confiabilidad no eran sus puntos fuertes. El amuleto no dio respuesta, incluso después de varios intentos. Sin tiempo para sus payasadas, Silfa llamó a Linjos, exigiendo saber el paradero de Manohar y la razón de su indisponibilidad. Nunca me atrevería a desobedecer una orden directa suya, Majestad, pero lamentablemente, su primera solicitud está más allá de mí. Incluso yo no sé dónde está. En cuanto a la segunda, creo que no me creería sin escucharlo de boca del caballo. El director tomó un trozo de papel y lo colocó sobre la gema del amuleto, permitiendo que la reina leyera su contenido. Querido Linjos, el nombre iba seguido de un garabato que representaba a un caballo con un sorprendente parecido al director, incluso vistiendo su ropa. Estoy al borde de un increíble avance mágico.
No puedo arriesgar que mi investigación sea arruinada por el constante fastidio de mentes mediocres, así que estaré ausente por un tiempo. KM. ¿Cómo se atreve a desaparecer de nuevo? Ya es la tercera vez este año. Silfa golpeó su escritorio con suficiente fuerza como para romperlo por la mitad. Envíame a tu segundo mejor diagnóstico. Si el /diagonal ella no resuelve mi problema, tendré tu cabeza junto a la de Manohar en mi sala de trofeos. Capítulo 129. Tiempos difíciles. Aunque la invigoración permitía a Lit evitar dormir, no estaba exenta de efectos secundarios. Cuando todavía estaba en casa, tenía varias oportunidades para relajarse, como cuando cazaba comida, enseñaba magia falsa a Tista o simplemente pasaba tiempo de calidad con su familia. Ahora Lit trabajaba incansablemente como una máquina, acumulando estrés sin descanso fuera de sus 3 comidas diarias. Con el tiempo, la fatiga mental acumulada lo volvía más irritable, nervioso y agresivo. Era algo que los profesores no notarían. Lit los valoraba y hacía todo lo posible por controlar su temperamento y tratarlos con el respeto que se merecían. Lo mismo se aplicaba a sus amigos. Después de su última conversación sincera con Soules, intentó pasar más tiempo con ellos, darle lo que necesitaba, más emociones e interacción humana. Esto calmaría su depresión y desgastaría sus nervios, pero a él no le importaba. Soules siempre hace tanto por mí. No solo es básicamente mi brújula moral, ayudándome en todas las materias académicas. También restringe mis impulsos más violentos, haciéndome casi humano. Demonios, si fuera posible, cambiaría de lugar con ella con gusto. Ella sería una persona mucho mejor que yo. Soules se conmovió por lo fuertes que eran sus sentimientos hacia ella y cuántos sacrificios estaba dispuesto a soportar por su bien. Al mismo tiempo, sin embargo, estaba muy preocupada. La prolongada falta de sueño solo había hecho más evidente que su mente y cuerpo estaban experimentando un cambio importante. Desde que superó el cuello de botella, el cuerpo de Lit seguía fortaleciéndose cada vez que el núcleo de maná se refinaba. En cuanto a su mente, los recientes eventos habían generado mucho estrés en su psique ya retorcida. Irónicamente, aunque las experiencias cercanas a la muerte eran normales desde que Lit comenzó a practicar magia de alto nivel, fue encontrar personas que realmente se preocupaban por el fuera de su familia lo que desencadenó un conflicto interno. Cambiar los valores de toda la vida no era fácil, era como admitir haber estado equivocado sobre casi todo. Por otro lado, lo mismo podría decirse de ella. La calidad y cantidad de su alimentación habían mejorado drásticamente y su núcleo de maná estaba a punto de volverse verde. Pero lo que más preocupaba a Soules eran sus nuevos sentimientos. Gracias a los nuevos sentidos mejorados de Lit, ella podía escuchar todos los comentarios desagradables que la gente hacía a sus espaldas, todas las pequeñas rencillas que surgían cada vez que recibía un elogio. Cuanto más conocía a los humanos, más asco le daban. Después de que casi muere protegiendo a todos de las grietas espaciales, el comentario más amable que había escuchado fue: incluso después de perder un brazo, ¿no podemos deshacernos de él por un día entero? Ese tipo es peor que una cucaracha. Soules empezaba a pensar que tal vez ella había estado equivocada todo el tiempo. Menos de una hora después, el director convocó a Lit, ya que la reina Silfa había expresado su nuevo interés en convertir la cabeza de Linjos en un soporte para cepillos de baño, en lugar de montarla en una pared. Después de consultar con el profesor Mars, el segundo mejor sanador de la Academia del Grifo Blanco, Linjos no tuvo otra opción. Si es una situación de vida o muerte. Quita el, sí, hay vidas en juego, incluida la mía. Linjos interrumpió a Mars. Entonces definitivamente enviaría a Liz de Lustria. Es el único cuyas habilidades de diagnóstico están al nivel de Manohar. ¿Un estudiante en lugar de un profesor? ¿Hasta qué punto hemos caído? ¿Qué será del prestigio de esta academia? Linjo se quejó. ¿Caído? Mars frunció el ceño desaprobando. El reemplazo de lo viejo es la forma de la vida. Además, aceptar a alguien que todas las demás academias rechazaron por prejuicio, no es caer. Especialmente si tiene éxito. ¿Pero qué pasa si falla? Linjos estaba a punto de llorar. Nos convertiremos en el hazmerreír del reino. Todos pensarán que somos tan incompetentes que tenemos que depender de un niño. Bueno, siempre podemos enviar a un par de profesores y esperar lo mejor. Al menos fallarías con dignidad. Linjos gimió, de repente le dolía el cuello.
El fracaso no era una opción. ¿Y qué pasa con ese otro estudiante? Quilla de Cerea, en este punto, enviar 1 o 2 no hace ninguna diferencia. En realidad sí lo hace. Marsh se opuso. Su talento para la magia de la luz es excepcional. Creo que si se le cultiva adecuadamente, puede convertirse en la próxima Manohar. Deja de decir ese nombre. El cuello de Linhos sintió un nuevo dolor, sintiendo el hacha del verdugo acercándose. Quiero decir de una manera buena. No hay nada bueno en ese hombre. Al ver que el director era irrazonable, Marsh dejó el asunto. Como estaba diciendo, ella es una maga magnífica, pero es demasiado joven para presenciar tales horrores. Sin mencionar que sus habilidades de diagnóstico son similares a las mías. Prefiero ir yo mismo en lugar de poner en riesgo su futuro. En cuanto a nuestra nueva estrella, él es bastante especial. Marsh tocó el archivo personal completo de Lit. Una carpeta casi tan gruesa como un libro, donde los expertos de la Asociación de Magos lo habían clasificado como lo que en la Tierra se llamaría sociópata de alto funcionamiento. En ese momento, Linhos había dejado de resistirse y aceptado su destino. Cuando Lit entró, llevaba puesta su antigua expresión de ceño fruncido y mirada amenazante. No hice nada malo y estaba a punto de tener un avance mágico. Cuando recibió la llamada, Lit estaba a punto de completar el penúltimo ejercicio antes de intentar un verdadero paso de desplazamiento. Después del sabotaje, las lecciones del cuarto año se suspendieron durante unos días hasta que se concluyó la investigación interna. Él aprovechó ese tiempo para practicar aún más bajo la guía de Quilla y estaba cerca de abrir una puerta. Mientras que la mayoría de los estudiantes habían quedado marcados por el evento y necesitaban asesoramiento psicológico, él había continuado sus estudios como si nada hubiera pasado, logrando alcanzar a aquellos más talentosos que él. La elección de palabras de Lit solo intensificó el sentimiento de inminente perdición de Linhos. El director le entregó un archivo que contenía toda la información relevante sobre los eventos en Candria, explicándole que su presencia era necesaria para arrojar luz sobre el asunto. Solo soy un estudiante. Lit respondió devolviendo la carpeta. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Lo que el director Linhos olvidó decirte, muchacho, es que esto no es una solicitud. Es una orden de la propia reina. La voz pertenecía a un hombre de unos 30 años, 1.82 metros de altura que salió de unos escalones de warp que se abrieron justo en medio de la habitación. Tenía el pelo corto de color castaño claro y bigotes del mismo color. Vestía un uniforme azul oscuro, llevando en el corazón el escudo real, un escudo triangular que representaba a un grifo en actitud de galope con una corona en la cabeza y sosteniendo 2 cetros en sus garras delanteras. Uno representando el poder mágico, el otro el poder militar. Liz, permíteme presentarte al capitán Belagros, del cuerpo de la reina. Capitán, él es Liz de Lustria. Linhos se levantó, ofreciendo su mano a su distinguido invitado. ¿Estabas espiándonos, o simplemente esperaste para hacer una entrada dramática? Lit no estaba impresionado, más bien molesto. Su mal humor hizo que dijera lo que normalmente solo habría pensado. Chico, esto no es motivo de risa. La gente está muriendo en este mismo momento. Si puedes hacer algo al respecto, es tu deber hacerlo. La gente muere todos los días. Lit encogió los hombros. Por lo general, le sucede a los pobres, a los huérfanos, a los sin hogar. Sin embargo, a nadie le importa un comino. Pero si le sucede a unos cuantos tipos ricos en una ciudad elegante, de repente se convierte en un gran problema. Además, no tengo ningún deber, ya que no hice ningún juramento. Entonces, permíteme reformularlo, ¿qué hay para mí? Dijo frotándose el pulgar derecho y los dedos índice juntos. Normalmente, el capitán Belagros habría sentido la tentación de enseñarle una lección al niño arrogante, pero él también había leído el expediente. Estaba claramente establecido que debido a su crianza, Lit no tenía lazos reales con el reino. Esa era la razón por la que su familia estaba tan protegida. Las órdenes eran no antagonizarlo, a menos que fuera absolutamente necesario.